Oiga, manera de caer agüita, ¿no? Manerita de caer agua, ¿cierto? Manerita de caer agua, pero bueno, vamos a tener agua, dicen, hoy, mañana y el domingo. Van a haber algo de viento, ojalá Dios quiera no sean tan fuertes, que no provoquen tanto daño. Nosotros siempre tenemos problemas con el tema de los vientos en la planta transmisora, pero rogamos al Señor que Dios nos guarde, amén, que Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestros hermanos, mi hermana, que Dios te bendiga, siempre nos da alegría verles, amén. Creo que usted y yo como iglesia tenemos que alegrarnos siempre cuando nos vemos. ¿Se acuerda que Pablo dice que no se cansaba de dar gracias por sus hermanos y se alegraba cuando los veía? Porque eso tiene que ocurrir en nosotros. Amén, si está el amor de Dios en nosotros, eso tiene que suceder. Amén, poder ver, poder verle. A lo mejor cada uno con sus situaciones, sus circunstancias, pero poder llegar a la casa del Señor porque damos testimonio de que estamos de pie. Amén, no sin dificultades, no sin problemas, pero de pie. Amén. Bien, mire, cuando usted y yo éramos niños y nos caíamos y nos raspábamos, nos raspillábamos, decíamos nosotros, lo primero que hacíamos, ¿cierto?, era llorar y llamar muchas veces de un grito al papá o la mamá, ¿cierto? Cuando nos caíamos, cuando chicos, mamá, papá, era lo primero que hacíamos. Y cuando nuestros padres escuchaban, salían ellos corriendo, nos levantaban, nos sacudían el polvo, y si estábamos con alguna herida, ellos la curaban y empezaban a calmarnos y a decirnos, tranquilo, todo va a estar bien, ¿cierto? Es lo primero que hacíamos nosotros, y yo también con mi hijo. Decía, ya tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Ya los levantábamos, si no podían caminar, les dolía, los tomábamos en brazos y los llevábamos. Y ese golpe, esa caída, lo que hacía era acercarnos siempre a los brazos del papá o la mamá, ¿cierto? Paraba todo lo que estaba sucediendo, dejábamos de jugar y como ya estábamos raspillados, rasguñados o heridos, lo que hacía eso era acercarnos a los brazos de nuestros papás, de nuestros padres. Eso es lo que hacía ese golpe. ¿Y sabe usted que en la vida también sucede igual? Porque muchas veces todas las cosas marchan a la perfección, porque no tenemos problemas a lo mejor de ninguna clase y pensamos que todo lo tenemos controlado. Pero cuando las cosas empiezan a fallar, cuando las cosas se salen de nuestro control, o cuando muchas veces llega la enfermedad, o cuando llega alguna situación que usted y yo no podemos manejar, es allí en donde usted y yo nos damos cuenta que somos vulnerables. ¿Le ha pasado que muchas veces usted dice, no, si yo puedo solo, manejo solo, yo me puedo mover solo, puedo hacer las cosas solo? Pero cuando nos sucede algo, es ahí donde usted dice, chuta, ¿por qué no la embarré? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no tomé el consejo? Sí, porque nos damos cuenta ahí que somos vulnerables, que lo que creíamos que teníamos bajo control no lo está. Es ahí en donde nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. Sí, porque el hombre no se da cuenta que necesita la ayuda de Dios hasta cuando muchas veces suceden cosas. Sí, por eso que es sabio buscar a Dios antes que las cosas sucedan. Es sabio, escúcheme, buscar a Dios, ponerse bajo el alero de Dios, la cobertura de Dios antes de que las cosas sucedan. Porque Dios nos llama a eso, Dios nos llama a buscarle, porque Él quiere cuidar de nosotros. ¿Sí? Él quiere cuidar de nosotros. Es ahí que hacemos lo que hacíamos cuando éramos niños, cuando tenemos dificultades. Ahí pegamos el grito y decimos, Señor. Es ahí que no nos queda más que hacer que levantar nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, yo no puedo solo. ¿Sí o no? Nos ha pasado, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? Que de repente enfrenta una situación grande y muchas veces pudiendo nosotros quizás haber orado, haberle pedido a Dios, habernos puesto bajo ese amparo de Dios, bajo ese abrigo de Dios. Porque yo creo que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si está escrito, eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero muchas veces es ahí que no nos queda nada más que levantar nuestra vista al cielo y decirle al Señor, Señor, soy vulnerable. Señor, yo también me equivoco. Señor, no puedo solo. Es ahí que no nos queda nada más que decirle a Dios, Señor, yo no puedo solo con mi fuerza. Pero déjeme decirle que eso no es algo que a nosotros nos reste, sino que nos suma. Nos suma porque es de sabio reconocer que solo no podemos, ¿no? Jesús fue claro cuando dijo, apartado de mí, lejos de mí. Dijo, nada podéis hacer. Dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Porque muchas veces es solo ahí que nos damos cuenta y reconocemos que nuestras capacidades no nos permiten avanzar solos. Por eso le decimos a Dios, te necesitamos, papá.
Es como cuando estábamos chicos, pues. Nos caíamos y ahí nos dábamos cuenta que el papá nos decía, hey, pero no te alejes, no juegues así, no corras así, no saltes así porque te vas a caer y te vas a lastimar. A nosotros nos sucede algo parecido en la vida cotidiana. Es allí en donde también Dios viene con sus brazos y nos sostiene, nos levanta, sana nuestras heridas y nos reconforta también, ¿o no? Cuando usted y yo reconocemos y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿sí? Cuando reconocemos que solo no podemos. Ya es ahí que viene también Dios, viene con sus brazos abiertos, nos sostiene, nos levanta, sana las heridas que hay en nosotros y nos reconforta. Es allí en donde Dios viene y se muestra como el Padre perfecto y usted y yo reconocemos que todos los días de nuestra vida en realidad necesitamos de Él. Y es a eso a lo que nos deben llevar los problemas. Es a no alejarnos de Él. Sí, los problemas nosotros ya cuando grandes nos tienen que llevar a no alejarnos de Dios. Porque cuando chicos, ¿sabe lo que hacíamos nosotros? Nos alejábamos de los papás porque queríamos jugar, nos entreteníamos, no nos dábamos cuenta y muchas veces venían situaciones y no nos dábamos cuenta hasta cuando ya estábamos en ella y teníamos que gritarle al papá que nos ayudara. Por eso es que cuando algo se salga de nuestro control, en vez de lamentarnos, en vez de quejarnos o en vez de maldecir o decir por qué y por qué, mejor elevemos nuestra mirada a Dios y digámosle, Padre, soy vulnerable. Claro, Señor, yo soy vulnerable, no puedo solo, por favor, sosténme de tu mano porque de ti solamente dependemos. O sea, es de sabio reconocer que solo no podemos. Porque la solución no es maldecir en medio de los problemas. La solución tampoco es quejarnos en medio de las circunstancias. La solución no es hablar mal o perder la fe, sino que la solución es reconocer que nuestra debilidad, la solución es reconocer que usted y yo como humanos no podemos controlar todas las cosas. Sí, cuando usted y yo nos damos cuenta de que no podemos controlar todas las cosas, la solución es buscar a Dios, es recurrir a Él, es gritarle a Dios, llamar al Padre y decirle, ayúdame. Amén, la Biblia es clara cuando dice, Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca y el que toca se le abrirá. Nosotros sabemos eso, pero muchas veces en medio de nuestras situaciones no buscamos esa ayuda de Dios. Cuando es de sabio hacerlo. Es de sabio hacerlo porque solo no podemos. Pero lo que sí podemos es acercarnos a los brazos de nuestro Padre a recibir consuelo y nueva fuerza. Eso sí lo podemos hacer. Y hay una puerta abierta a través de Cristo para hacerlo. Cuando a Jairo le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hijo ha muerto, Jairo creyó a Jesús y su hijo resucitó, ¿no? Y la noticia que él tenía era mala. Venían de su casa a decirle, hey, no molestes al maestro, ya no hay más solución, tu hijo murió. Lo mismo pasa cuando le dijeron a Jesús, solo hay 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una multitud. ¿Qué es lo que hace Jesús? Levantó el alimento al cielo, oró al Padre, dio gracias y lo mandó a repartir ahí. Y lo mandó a repartir y fue ahí que sobraron 12 cestas llenas. O sea, algo pasa cuando usted y yo redireccionamos las situaciones, los problemas, lo que tenemos que hacer a Dios. Algo sucede. Jairo le dijeron, hey, tu hija murió. Jesús le dice, hey, solo confía. ¿Qué es lo que hace Jairo? Saca la vista del problema, saca la vista de la situación y la direcciona a Dios. Y algo cambió, algo sucedió. Lo mismo pasa con los 5 panes y los 2 peces. Miren, no tenemos más que esto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ora al Padre, bendice, ¿sí? Lo entrega a los discípulos y dice, hey, repartan. O sea, no se enfocó en los 5 panes y los 2 peces, sino que se enfocó en lo que Dios podía hacer a través de eso que ellos habían presentado a Dios. Cuando a Jesús le dijeron, Lázaro lleva 3 días muerto y ya huele mal, ya hiede, la respuesta de Jesús a eso fue, si crees, le dijo, cierto que sí verás la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? Lo dice la Biblia. Porque no importa, escuche, la situación en la cual estemos. Porque Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Escúchame bien, Dios tiene el poder para cambiar las cosas. No importa la situación. Mire, y si no importa la situación en la cual estemos y Dios tiene el poder de cambiar las cosas, ¿cuánto más lo hará si usted y yo nos anticipamos a las situaciones antes que lleguen? ¿Cuánto más Dios no nos va a guardar si usted y yo le buscamos a Él, confiamos en Él? Si usted y yo nos ponemos bajo su alero, bajo su amparo.
Por eso no nos desenfoquemos, no dejemos que los problemas, que las adversidades, que aquello que se sale de control nos haga perder la fe, sino al contrario, nos lleve a acercarnos más a Dios. Porque las cosas que se salen de control nos deben acercar al Padre, así como cuando el niño cae, se lastima o tiene una dificultad, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace ese niño es acercarse al papá, a la mamá, es gritar por ayuda, por la ayuda de ellos. Porque las cosas que se salen de control nos deben acercar al Padre. Las cosas que se salen de control nos deben recordar que somos vulnerables como seres humanos. Pero que también tenemos un Dios y Padre que todo lo puede, ¿o no? ¿Sí o no? Reconocemos que somos vulnerables como seres humanos. Pero también reconocemos que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que es Padre nuestro y que Él todo lo puede y que Él lo único que busca es cuidar de cada uno de nosotros. Porque será esa clase de fe, escuche bien, lo que moverá lo que hoy parece detener a lo mejor nuestro avance, nuestro camino. Esa es la fe que mueve aquello que parece que nos detiene. Es la confianza que usted y yo tenemos en el Señor, como ayudador, como proveedor, como sustentador, como salvador. Es la fe que usted y yo tenemos en Él. Porque será esa clase de fe lo que moverá lo que hoy parece detener nuestro camino. Jesús se lo dijo a los discípulos, Él les dijo, les digo la verdad, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña, les dijo, ¿cierto? Como un grano de la semilla de mostaza, podrían decirle a qué cosa, al monte, a la montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña obedecería y nada les sería imposible. ¿Lo dijo Jesús o no? ¿Sí? Entonces esa clase de fe no es el tamaño de tu fe, sino que una clase de fe, hay una clase de fe, que no importa que sea pequeña, pero que si está bien direccionada, puesta en la persona correcta que es Dios, puesta con la confianza correcta en Él, hermano, puede llevarnos a sacar la vista de la montaña y colocarla, escúcheme, en donde Dios quiere que la coloquemos. Vamos allí al libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea, ¿qué le está diciendo? Que por causa, mire, por vuestra poca fe, le dice. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será posible. Pero mire qué raro esto. Le dice por vuestra poca fe. ¿Usted conoce el grano de mostaza? Casi no se ve en la mano. Mire, le dice por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe, porque de cierto digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, literalmente los discípulos no tenían fe. No la tenían porque, imagínese usted, el grano de mostaza no se ve casi en la mano. Y Jesús le coloca el grano de mostaza, si tuvieran fe, de ese porte, de esa semilla. Le dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Si meditamos en esto, vamos a encontrar la respuesta del por qué el monte no se mueve. Dígale al de su lado, tu fe moverá lo que hoy parece detener tu camino, dígale. Escuche bien. Quiero que preste atención. Porque la fe no es algo que usted y yo podamos ver, sino que es algo, escúcheme, que usted y yo no vemos, pero que tiene que estar vivo en nosotros. Porque una semilla, la característica de la semilla, ¿cuál es? Es que cuando se siembra, esa semilla muere, pero vuelve a cobrar vida, germina y trae el resultado por el cual se siembra la semilla, ¿no? Entonces la fe tiene que traer el resultado por el cual Dios la puso en usted. Por eso que su fe moverá lo que hoy parece detener su camino. No importa qué tan grande o pequeña sea su fe. Si esa fe está puesta en la persona correcta, si esa fe está puesta en Dios y su palabra, hermano, esa fe va a mover todo aquello que parece detenernos.
Porque de eso le hablaba Jesús. Por eso le coloca el ejemplo, le dice, si la fe de ustedes fuera del porte de esa semilla de mostaza, le dirían al problema, a la montaña, quítate. Y obedecería, se movería. Y se pasará y nada o será imposible. Y uno medita y dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto más chica si la semilla de mostaza ya casi no se ve? O sea, porque no se trata de que usted y yo tengamos una fe grande. Gloria a Dios si la tiene. Se trata de que su fe esté viva. Porque ¿qué otro ejemplo? ¿Habrá algo más chico que la semilla de mostaza para poder comparar la fe? Por eso ¿de qué está hablando Jesús? De una fe viva. De una fe que tiene resultado. De una fe que manifiesta el poder de Dios a través de esa fe. Porque lo primero que hace la fe es llevarnos a Dios, ¿o no? Eso es lo primero que hace la fe en su vida y la mía, es llevarnos a Dios. Jesús fue claro, dijo tener fe en Dios. ¿Cierto que sí? Entonces lo primero que hace la fe es llevarnos a Dios, direccionarnos a Dios. Lo segundo que hace la fe es hacernos permanecer en sus promesas y su palabra. ¿Sí? Nos hace permanecer en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Y lo tercero que hace la fe es mover a Dios para que esas montañas que están enfrente suyo desaparezcan. Escúcheme bien, lo tercero que hace la fe es mover a Dios para que esas montañas desaparezcan. Es mover a Dios para que esos problemas, esas situaciones que humanamente usted y yo no podemos mover, se muevan. Eso hace la fe. Escúcheme bien, eso hace la fe. Por eso que si hay algo vivo en usted, usted no se va a enfocar en la montaña, se va a enfocar en la salida. Les repito, quiero que entienda eso. Si la fe está viva en usted, si esa fe está viva, no importa el tamaño, si está viva en usted, hermano, esa fe tiene el poder de sacarte la vista de la montaña para colocarle en la salida en lo que Dios quiere hacer en usted. Por eso es que cuando oremos a Dios no lo hagamos con dudas escondidas. Porque nosotros cuando oramos por algo oramos como así, con un ojo cerrado y el otro abierto, con uno confiando y con el otro viendo a ver si sucede. Cuando usted se acerca a Dios así, no sucede nada. De eso le está hablando Jesús aquí a los discípulos, por eso le coloca un ejemplo, si tuvieran fe del porte de la semilla de mostaza, o sea, es algo que casi usted y yo no vemos. Y Jesús dijo, si la fe de ustedes fuera siquiera de ese porte, algo cambiaría, sucedería. ¿Y sabe de qué es lo que está dando a entender? De que cuando nos acerquemos a Él, escúcheme, usted y yo no podemos acercarnos con duda. Hay otro evangelio que dice, y si no dudaren en su corazón, lo que ustedes digan les será hecho, dice. Sino que oremos y creamos con una plena confianza. No lo hagamos tratando de comprobar si aquello que estamos orando realmente puede suceder. Porque si usted se acerca así, hermano, usted se acerca no creyendo que Dios está ahí para responder y traer resultado a lo que usted ora. Porque si usted y yo lo hacemos así, al abrir nuestros ojos, nada habrá sucedido y la montaña seguirá en el mismo lugar que cuando usted se puso a orarle a Dios. Porque lo que hace la fe, ¿sabe qué es lo que es? Es sacar tu vista de la montaña. Le repito, es sacar su vista del problema. Lo que hace la fe es desviar tu vista de la situación a colocarla en Dios. Tened fe en. Si usted le habla a la montaña, mire, no sea. A lo mejor es falta de fe mía. De que la montaña, toneladas de tierra se desarraiguen y se muevan. Se da cuenta que Jesús habla, de alguna forma estaba poniendo un ejemplo y hablando de algo que tiene que estar en usted, pero sin importar el tamaño, el porte, pero tiene que estar vivo.
Porque si no, al abrir nuestros ojos, lo que va a suceder es que la montaña va a seguir ahí. Es como cuando usted va a orar, ora, se mete en la presencia del Señor, ora, llora, entrega todo y se levanta, pero sigue pensando en el mismo problema. O sea, la montaña sigue ahí. Porque muchas veces nos acercamos a Dios a orar, muchas veces nos acercamos a Dios y oramos a Él para que los problemas y situaciones que enfrentamos desaparezcan. Le oramos a Dios para que una montaña se mueva y lo primero que hacemos es mirar de reojo para reafirmar, para mirar a ver si algo sucedió. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, hermano, no puede haber una duda allí en nuestro corazón escondida. Sino que tenemos que hacerlo con la plena confianza, la plena certeza de que nos estamos acercando a aquel que tiene el poder, escúcheme, para sacar esa montaña que usted y yo estamos viendo, para sacar nuestra vista de ahí y empezarla a colocar en lo que Dios tiene para nosotros. Esa es una realidad que nos pasa a nosotros. Muchas veces decimos tener fe, pero seguimos mirando la montaña como si esa montaña fuera más fuerte que Dios. Cuando a Jairo le dijeron lo de su casa, no molestes más al maestro porque tu hija murió. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Lucas 8, 49 y 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué es lo que hace Jairo? Saca la vista del problema de la montaña. La saca, por algo aguantó, soportó ahí y esperó que Jesús atendiera a la mujer del flujo de sangre y después lo acompañara a su casa, ¿o no? ¿Sí o no? Yo le aseguro que si le llegara una mala noticia a usted aquí, lo primero que haría sería salir corriendo para su casa en vez de inclinar su rodilla a Dios y decir, Señor, yo saco la vista de la montaña porque sé que lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Fue cuando Jairo sacó la vista de su montaña, de ese problema, de esa situación que le venían a informar, por la cual él estaba buscando también a Jesús. Fue cuando Jairo sacó la vista de las malas noticias que le estaban dando los de su casa, que la montaña se movió. Claro que la montaña se movió de delante de él, por eso él esperó, aguantó hasta que Jesús le dijo, ya, ahora vamos. Porque el problema no siempre es el tamaño de la montaña. Se lo repito. El problema no siempre es el tamaño de la montaña, el tamaño de la dificultad que usted y yo enfrentamos. Sino que es esa duda silenciosa con la cual muchas veces seguimos observándola. No, si yo creo, pastor, pero tenemos un ojo allá y un ojo en la montaña. Por eso cuando Jesús ora al Padre por los 5 panes y los 2 peces, la Biblia dice que Él no se puso a mirar lo que había después de que Él oró. ¿O dice así? Dice que Él ora a Dios. Mire, ¿cierto? Ora a Dios, bendice lo que presenta el Padre y después no mira cuánto hay, sino que se lo entrega a los discípulos, escúcheme, y le dice, ahora repartan. Oiga, eran 5,000 que esperaban sin contar mujeres y niños, y él sabía que eran 5 panes y 2 peces, por lo cual estaba orando. Pero Jesús no tenía puesta la vista en la montaña. Acuérdese que él, cuando le pregunta a los discípulos, y los discípulos le dicen, hey, despídelos para que vayan a comer, él les dice, denle de comer vosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué hicieron los discípulos? Pusieron la vista en la montaña. Y el problema, la montaña representa el problema, la situación, la circunstancia, no se movió, estuvo siempre enfrente de ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que vieron ellos fue el problema y se enfocaron en el problema y no en lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Porque no lo iban a hacer ellos, lo iba a hacer el Señor, pero a través de la fe de ellos. Aunque fuera poca, aunque fuera pequeña. Por eso que usted cuando se acerca a Dios tiene que creer que no es usted el que lo hace, pero es usted el que lo necesita, el que va a Dios, el que lo pide, el que ruega a Dios, y Dios tiene el poder para hacer lo que a usted le falta. Perdón. Olvidé apagar el micrófono.
Por eso cuando Jesús ora al Padre por los 5 panes y los 2 peces, la Biblia no dice que Él se puso a mirar lo que había después de haber orado, sino que después que oró y bendijo lo que había, se los dio a sus discípulos para que lo repartieran y comiera una gran multitud. Por eso la Biblia dice en esa palabra que Él le dijo a sus discípulos que le dieran ellos de comer a la gente. Pero dice la Biblia claramente que se lo decía para probarles, ¿o no? Porque la Biblia dice que Él sabía lo que tenía que hacer. Así literal dice, no, pero Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Jesús? No poner la vista en lo que le decían los discípulos, sino en el poder que tenía Dios para poder multiplicar los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Para poder hacer algo en medio de esa situación que los discípulos no podían entender. Porque es esa duda silenciosa con la cual muchas veces seguimos observando los problemas, que seguimos observando las circunstancias. Es esa duda silenciosa con la cual seguimos observando la montaña. Es lo que no nos permite que la montaña se mueva y que quitemos la vista de ahí. Es la duda la que nos hace permanecer, escúcheme, a lo mejor orando a Dios, pero con la vista puesta en el problema. Cuando usted y yo, dice claramente la Biblia, que cuando vayamos a Dios debemos con acción, súplica, entregar, descansar, entregar la carga, con acción de gracia, dando gracias a Dios. Para poder, escúcheme, para poder levantarnos y salir de la presencia del Señor, pero ya no con la vista puesta en el problema, sino que con la vista puesta en aquel que se lo fuimos a entregar. Por eso que es importantísimo la forma con la cual entendemos la fe. Porque muchas veces decimos, no, es que te faltó fe. No, el problema es que no entendemos la fe. Porque escúcheme, le repito, si usted tiene una gran fe, gloria a Dios por eso. Pero el requisito de Jesús no fue tener una gran fe para usted poder mover el cielo a su favor. No, no, no. Fue tener fe. ¿O no? ¿Sí? Fue tener fe. Por eso el ejemplo de la semilla de mostaza, porque casi no se ve en nuestra mano, y Jesús le dijo, si tuvieran fe por vuestra poca fe, o sea, ¿qué fe tenían los discípulos? No la tenían. Porque le dijo, si la tuvieran, aunque fuera así de pequeña, le hablarían al problema a la montaña. O sea, el problema, la montaña no sería en lo cual ustedes se enfocarían, sino en lo que Dios puede hacer. Por eso le dijo, para ustedes nada sería imposible. Por eso que es importante la forma con la cual entendemos la fe. La Biblia habla también de un padre que estaba desesperado por su hijo. Un joven que sufría de un espíritu que lo hacía caer al fuego, dice la Biblia, al agua. Un joven que vivía un tormento constante, que se paseaba por los sepulcros. Un padre que ya había intentado de todo. Él había ido con los discípulos de Jesús y le había pedido que por favor intervinieran. Y ellos no habían podido hacer nada, dice la Biblia. Yo le resumo, no voy a la cita, pero se lo resumo. Usted conoce la historia, es una historia conocida. Y aquí había un hombre que ya había tocado todas las puertas posibles. Había un hombre que ya había agotado todos los recursos que a lo mejor él tenía. Y ahora él está enfrente a Jesús con su hijo en esa situación, y a lo mejor, al no encontrar respuesta en los discípulos, a lo mejor también su fe estaba destrozada, hecha a pedazos. Porque ¿qué le pasa a usted cuando muchas veces espera una respuesta y no viene? O llega o no llega. Nuestra fe desmaya. Nos pasa todo, de repente dice, pucha, y uno dice, pucha, ¿cómo estaba tan esperanzado? Yo sabía, y uno empieza a decaer, la fe se empieza a debilitar. Así estaba este hombre. Por eso que este hombre le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, le dijo. Y en esa expresión usted sabe que la fe del hombre se había debilitado. Esa primera fe con la cual llevó a su hijo, a los discípulos, y ellos no pudieron hacer algo por su hijo, ya se había debilitado. Por eso cuando va Jesús, hasta delante de Jesús, le dice, hey, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, le dijo, y ayúdanos. Y Jesús, respondiendo a lo que le dijo este padre desesperado por la salud y el bienestar de su hijo, le dijo, sí, le dijo, yo puedo. Pero le dijo, todo es posible para el que cree. Le dijo, si tú puedes creer, le dijo, porque para el que cree, le dijo, todo es posible. O sea, le está dando a entender que el problema no iba a pasar por si Jesús pudiera hacer algo, no.
La solución iba a llegar si él podía creer. Dígale al de al lado, tu solución, tu respuesta llega, dígale si tú puedes creer. Porque es la parte que Dios busca de nosotros, que usted y yo creamos. Escuche, que usted y yo creamos, porque la parte que usted y yo no podemos hacer, la hace Él. Es como cuando Jesús le dice al paralítico, le dice a los que están ahí, a los religiosos, le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué cree que le hace esa pregunta? Acuérdese que Jesús no hacía nada si el Padre no se lo decía, ¿cierto que sí? Claro, ¿sabe por qué les preguntaba así? Porque hacer las dos cosas para Jesús era igual. Porque no lo hacía Él, lo hacía el Padre a través de Él. Aquí Jesús le dijo, si yo puedo, le dijo. Pero todo es posible para el que cree. Marcos 9, 21 al 23. Le hablo de esto porque quiero que usted entienda y comprenda esto. Que no necesitamos tener la fe que tiene el otro para que Dios pueda traer respuesta a ustedes. Necesitamos creer. Necesitamos creer y colocar esa fe, esa confianza, la cual usted y yo estamos fortaleciendo en la persona correcta que es Cristo, que es Dios. Marcos 9, 21 al 23 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si puedes creer. No le dijo, hey, no le dijo si yo puedo o no puedo. No, le dijo, si tú puedes creer. Mire lo que le dice, si tú puedes creer, le dice, si puedes creer, le dice. O sea, le dice, si tienes fe. Le dijo, al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. ¿Por qué todo le es posible? Porque lo puede hacer usted. Porque lo hace Dios. Pero el requisito es creer, es tener fe, es acercarse a Dios creyendo que Él está ahí para escucharlo, escúcheme, pero también para responderle. Y es aquí en donde este Padre suelta algo que debería estar en el corazón de todos nosotros. Porque Él grita, a lo mejor con lágrimas y también a lo mejor con una voz quebrantada. Le dijo, Señor, yo creo, le dijo. Pero ayúdame en mi incredulidad. Y es la parte que nosotros no reconocemos delante del Señor. Nosotros decimos, sí, Señor, sí, yo creo, sí. Pero no reconocemos que hay áreas que necesitan la ayuda de Él. No reconocemos que hay áreas, escúcheme, que usted y yo muchas veces pensamos que creemos, porque no entendemos la fe. No entendemos que lo que Dios busca en usted y en mí es algo vivo. Escúcheme, es algo vivo. No que usted y yo digamos que tenemos fe, que creemos, sino que podamos nosotros depositar nuestra confianza en el Señor y en lo que estamos orando, pidiendo o declarando acerca de Él. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y esto es lo que tiene que estar en su corazón y en el mío, reconocer que hay áreas que necesitamos, pero que tenemos un Dios que todo lo puede. Claro, y por eso que para el que cree nada es imposible, no porque usted pueda hacer algo, es porque tenemos un Dios de poder, que para Él todas las cosas son posibles, y cuando tú te acercas con fe, eso que para Él es posible, también es posible para ti. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero mire lo que dice, ayúdame en incredulidad. Ayúdame en esas áreas que a mí me cuesta creer. Ayúdame en esas áreas que me cuesta confiar. Y ese grito de este padre debería ser el suyo y el mío también, ¿o no? ¿Sí o no? Cada vez que oramos decirle al Señor, pero ayúdame. Ayúdame a creer, Señor, en esas áreas en donde falta fe, en donde la fe es débil, en donde la fe quizás no se ve. Ayúdame.
Y ese grito de este padre debería ser el suyo y el mío cuando la fe se siente débil y la duda nos visita y la espera muchas veces hace larga. Ese creo, pero ayúdame, porque a veces no podemos solo, debe ser nuestro grito de clamor delante del Señor. Porque aquí la respuesta de Jesús no fue que regresara cuando tuviera más fe, porque la que tenía no era suficiente. No le dijo así al padre del muchacho. Jesús no le dijo a aquel padre desesperado que trabajara más por su fe, sino al contrario. Porque la Biblia dice que Jesús sanó al muchacho al instante, ¿o no? Pero el padre, ¿qué hizo? Dijo, sí creo, o sea, dijo, sí tengo un poquito de fe. Pero ayúdame porque a lo mejor no tengo la suficiente. Escuche, y Jesús no le dijo, no, tienes que, no sé, cultivar tu fe. No, le dijo, llamó al muchacho, dijo, tráiganlo. Y sanó al hijo de este padre desesperado al instante. ¿Y eso qué es lo que indica? Que ese poquito de fe, si está viva, hermano, va a provocar lo que tú y yo anhelamos de parte del Señor. Va a traer la respuesta que necesitamos. Y eso no es un calmante ni algo que a usted lo tiene que conformar, sino que usted tiene que preocuparse de alimentar y desarrollar esa fe también en su vida. Porque cada día habrán desafíos diferentes que usted y yo tendremos que enfrentar. Marcos 9, 25, verso 25, el mismo capítulo, al 27, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí ese padre, con esa fe mezclada a lo mejor, con esa fe a lo mejor hasta imperfecta, al orarle, al decirle al Señor, no, yo no tengo una gran fe, yo incluso tengo más dudas que fe. Ese padre con esa fe confesaba y mostraba su propia debilidad. Escúcheme, igual llevó a Jesús a sanar al muchacho. Porque cuando Jesús dice que si tuviéramos fe como el grano de la semilla de mostaza, no está hablando de una exigencia, sino de una confianza. Por eso le dice, si tuvierais fe, primero le dice, por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como la semilla del grano de mostaza, ¿de qué es lo que habla? ¿De una exigencia? No, de una confianza. Habla de una confianza, por eso coloca lo mínimo, lo que no se ve, casi lo que no se ve como ejemplo de fe. ¿Y sabe por qué? Porque la semilla de mostaza es algo ridículamente pequeño, literal. Y si usted la coloca en la palma de su mano apenas se ve. ¿Por qué? Porque es la semilla más diminuta que existe en la agricultura. Y sin embargo Jesús dijo que solo con una fe del porte de la semilla de mostaza su montaña se movería, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque la fe te lleva a sacar la vista de la situación, del problema, de la circunstancia. La montaña representa el problema, la dificultad, la enfermedad, la situación, la circunstancia que nos toca enfrentar. Y si hay fe, ni por más pequeña que sea, esa fe te va a llevar a sacar la vista de esa montaña. Por eso se va a mover, no la vas a ver más, porque tu fe te va a llevar a mirar la salida y no el problema, a mirar a Dios y no la circunstancia. Entonces la pregunta a hacerse, de acuerdo a lo que nos dice Jesús aquí, es: ¿por qué la montaña o por qué las montañas en nuestra vida siguen en donde están? ¿Por qué las montañas, esas montañas en nuestra vida siguen ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué siguen ahí? Jesús lo dijo. Porque esa es la pregunta que debemos hacernos realmente a través de esta enseñanza. Preguntarnos, detenernos, porque escúcheme, tenemos que entender la fe. Cuando le hablo de entender, no es buscar la lógica, el razonamiento, sino que a dónde Dios nos quiere llevar a través de lo que nos dice. Porque la fe, escúcheme, cuando Jesús habla en esta parábola, en esta enseñanza, no está exigiéndole a los discípulos, sino que lo que le está diciéndole, aunque la fe en ustedes no se vea, no se note, sea muy pequeña,
Preocúpense de que esa fe esté viva, de que esa fe funcione, produzca, haga. Por eso le dijo, le dirían a la montaña y algo pasaría. O sea, la fe siempre te va a llevar a que algo ocurra. Cuando no ocurre es porque hay algo que tú y yo hemos confundido con fe. Porque si algo tan pequeño puede mover una montaña, es porque la fe nos lleva a que las cosas ocurran. Porque esa es la pregunta que debemos hacernos realmente a través de esta palabra. Porque la montaña, porque los problemas, o por qué los problemas y situaciones no se mueven. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué esas montañas siguen ahí? Y es porque esto tiene que ver con algo que conocemos muy bien, pero que usted y yo pocas veces conectamos con la fe. ¿Y sabe qué es lo que es? Eso es la siembra. Quiero que entienda esto. Porque tu fe es lo que tú siembras en tu problema para que produzca un cambio en él. ¿O no? ¿Qué es lo que es la palabra? Una semilla, ¿o no? ¿Y qué es lo que tiene que salir de usted? ¿Un pensamiento de fe o una palabra de fe? Porque Cristo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Que hablamos, que confesamos, que declaramos. Porque cuando usted y yo sembramos en fe, es como cuando un agricultor toma una semilla, la siembra en tierra. Es ahí, escúcheme, que empiezan a pasar cosas invisibles. ¿Por qué invisible? Porque usted sabe que el agricultor sembró, el agricultor no ve nada, pero algo está sucediendo bajo la tierra, ¿no? Donde usted no ve. Es ahí que pasan cosas que no se ven desde la superficie. Por eso Hebreos 11, lo primero que habla de la fe es que la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Es la convicción, ¿cierto? En lo que no se ve, pero que usted sabe que está provocando algo, que está sucediendo algo en el ambiente espiritual, en el ambiente invisible. Por eso cuando yo creo en fe, yo estoy convencido que algo va a ocurrir, no lo veo, pero hablo de aquello como si fuera. Porque es una convicción en lo que no se ve, pero una certeza en lo que usted espera. Es ahí que pasan cosas que no se ven desde la superficie. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace esa semilla primeramente es echar raíces, ¿no? ¿Sí o no? Pero usted la ve, pero sí está, escúcheme, está provocando cosas en lo invisible, pues. Todo agricultor, todo hombre que siembra sabe que lo primero que hace la semilla es crecer hacia abajo, antes de crecer hacia arriba. ¿Por qué? Porque en esa semilla hay un proceso subterráneo, un proceso silencioso que no se ve y que a lo mejor puede durar días, semanas, momentos, minutos, meses, años, pero hay un proceso y en algún momento esa fe se va a ver. Un proceso que dura días o bien que dura semanas o meses antes de que aparezca el primer brote. Y usted y yo sabemos que en ese tiempo el agricultor no siembra la semilla y al día siguiente va y la desentierra para ver si pasó algo. No hace eso el agricultor. Es como la fe. Yo tengo fe, pero hoy día tengo fe y mañana no estoy reclamando escúcheme, ni dudando acerca de esa fe que tuve hoy día. Porque sería como el agricultor plantar una semilla hoy e ir mañana a mover la tierra para ver si la semilla germinó o produjo algo. No, el agricultor no hace eso, sino que el agricultor siembra, cuida, riega el terreno, escuche, y confía que algo está ocurriendo aunque no lo vea, ¿no? ¿Sí o no? El agricultor no ve ningún brote, pero dice, este año la cosecha va a ser tremenda. No ve el brote, todavía no brota la semilla, recién, a lo mejor todavía ni germina. Pero él confía. Y como confía, ¿qué es lo que hace? Cuida su semilla, cuida que no entren animales a escarbar el terreno donde sembró, riega la tierra, ¿cierto?, en donde él sembró. ¿Sí? No ve nada, pero confía, escúcheme, que esa semilla en el silencio está trabajando, está produciendo.
Así tiene que ser la fe en su vida. Yo recibo en fe, recibo una palabra de fe y creo que esa palabra me va a acompañar, hermano, toda mi vida. No lo veo al tiro. No veo el resultado quizás que quiero ver, pero si yo estoy creyendo, la montaña se mueve. Si yo estoy creyendo, los resultados vienen. Si yo estoy creyendo, la puerta se va a abrir. ¿Sabe por qué? Porque esa es una fe viva. La fe viva, acuérdese que produce. Y eso es exactamente lo que pasa con su fe y mi fe. Eso es lo que pasa con esa fe pequeña. Eso es lo que pasa con esa fe que a lo mejor usted tiene. Una fe que a lo mejor, hermano, no es grande. A lo mejor solo es del porte de la semilla del grano de mostaza. Pero aunque esa fe suya sea de ese porte, hermano, si está viva, esa fe produce. Esa fe provoca cosas grandes. Cuando la depositamos en las manos de Dios, cuando la sembramos sobre situaciones que muchas veces nos quitan el sueño, a lo mejor no siempre veremos los resultados al día siguiente, pero de que los vamos a ver, los vamos a ver. Porque Dios se encarga de eso, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ese Dios y Padre nuestro se encarga de todo eso. A lo mejor no siempre habrán cambios visibles en la primera semana, pero eso no significa que nada esté pasando. Eso no tiene que ver tampoco con el tamaño de su fe, sino que eso significa que las raíces están creciendo y que hay algo en lo profundo que nuestros ojos todavía no pueden ver, pero que van a ver. Por eso que empecemos, aunque sea con un pequeño acto de fe. El acercarme a Dios, el decirle al Señor te necesito, ese es un acto de fe. Porque usted reconoce, escúcheme, que solo no puede y va donde alguien que tampoco ve. Pero que quiere, escúcheme, pero que aunque su fe sea diminuta, usted cree que donde usted va, ese Dios todopoderoso puede tener cuidado de usted. Porque es así como su fe y mi fe crece. Escuche, es así como la fe crece. Cuando cada vez que yo voy a Dios, voy una vez, voy de nuevo. ¿Y sabe por qué voy una vez y voy otra vez? Porque veo resultado a través de esa fe, pues. Por eso que la fe se tiene que soltar, se tiene que ejercitar, se tiene que accionar. Porque mientras no accione, no crece. Y si no crece, la duda empieza a crecer. Porque aunque no lo veamos, cuando sembramos en fe, lo que estamos diciéndole al mundo espiritual es que estamos creyendo que el proceso de esa semilla de fe que estamos sembrando, hermano, se está moviendo, está ocurriendo. Que aunque no lo vea, hay un proceso que ya está en marcha, está en curso. Por eso que es importante entender la fe, porque muchas veces la gente abandona. ¿Sabe por qué? Porque dice, no, es que yo hice esto y Dios no me respondió. No, eso no es fe, eso es buscar un cambio. Si yo hago esto, Señor, tú tienes que hacer esto. No, eso no es fe. Fe es creer. Escúcheme, que aunque no vea nada, que Dios está trabajando. Eso es lo que le estamos diciendo al mundo espiritual, que la fe que tenemos, por pequeña que parezca, está viva. Cuando usted no ve nada y sigue creyendo, usted le está hablando al mundo espiritual. Usted está llamando las cosas que no son como si fuesen. Claro, usted le está diciendo a ese mundo espiritual que lo que usted está creyendo, que la fe que hay en usted no es cualquier fe, es una fe viva. Usted no le dice, mire, el tamaño de fe, yo tengo tanta. No. Lo que usted le está diciendo al mundo espiritual, que lo que hay en usted está vivo. No que usted tiene una fe grande, sino que lo que hay en usted, llamado fe, está viva. Que nuestra semilla de fe en esta tierra, o que está en la tierra, que nuestra semilla de fe está en la tierra, y aunque no lo podamos ver, esa semilla de fe que sembramos va a crecer. Porque tu semilla no necesita ser grande de acuerdo a lo que nos enseña Jesús, sino que necesita ser real. Mira al de al lado, hágale así, dile, necesita ser real. Lo dijo Jesús, dijo, hey, si su fe fuera por vuestra poca fe, le dijo. Pero le dijo, porque si fuera del porte de la semilla de mostaza, le está diciendo, si fuera real,
Porque ¿qué puede haber más chico que la semilla del grano de mostaza? Por eso le está diciendo, hey, si su fe fuera real, le dirían a la montaña, quítate. La semilla necesita ser plantada y necesita el proceso llamado tiempo en la tierra. Porque lo que destruye la cosecha no es la pequeñez de la semilla, sino que lo que destruye la cosecha es querer desenterrarla antes de tiempo. Y es lo que sucede mucho. Creen, pero escúcheme, a la primera de cambio, al primer temporal, a la primera lluvia, al primer problema, hermanos, ya están diciendo, yo no sé para qué. No sé para qué creí. No sé para qué lo hice. Cuando la semilla no puede ser desenterrada, hay que esperar su proceso. Pero en ese proceso Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos sustenta, Dios nos libra. Porque eso es lo que hacemos nosotros constantemente con nuestra fe. La sembramos hoy y mañana ya estamos cavando de vuelta para ver si algo creció. Y si no vemos nada, dejamos de sembrar porque pensamos que la tierra era mala o que ese campo a lo mejor no da fruto. Cuando todo tiene su tiempo, su proceso. Por eso, ¿qué es lo que nos llama a hacer el Señor? A que usted y yo descansemos en Él. Que usted y yo soltemos toda preocupación y descansemos en Él, confiando en Él, colocando nuestra esperanza en Él. Porque del proceso se encarga Dios. Del proceso, escúchame, se encarga Dios. Él es el que le da vida a todas las cosas. Por eso la sembramos hoy y mañana estamos cavando de vuelta para ver si creció algo. Y si no vemos nada, dejamos de sembrar porque pensamos que la tierra era mala. Cuando la verdad espiritual y natural es que la semilla no está muerta, sino que la semilla está en su proceso. Por eso el requisito de Jesús no es si tú tienes mucha fe, es si solo la tienes viva. ¿Qué dijo el padre del muchacho? Dijo, sí, yo creo, tenía una fe viva, pequeña, quebrada, rota a lo mejor por las malas experiencias, pero la tenía. Por eso Jesús dice, traigan al hijo, traigan al muchacho al tiro, porque detectó una fe viva. Porque eso es igual que cuando alguien ora con un ojo abierto y el otro cerrado tratando de ver si lo que está orando está ocurriendo. Tratando de ver si la montaña se mueve o sigue en el mismo lugar. Por eso muchas veces necesitamos chasconear. Y mientras más hagamos algo es como que parece que más fe hay, ¿no? Solo di la palabra, dijo el centurión, le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Y lo que hay en usted viene de Dios. Y si hay un don especial, funciona, hey, si a Dios así le place. Cuando la fe no es ver, mire, estoy terminando. Cuando la fe no es ver, sino esperar con certeza y convicción, sin importar cuál sea el porte de la fe con la cual usted espera. Escúcheme bien, sin importar el porte de la fe con la cual usted espera, pero esperar con fe. Por eso el requisito de Jesús no fue una gran fe, fue que la tuvieran viva, que eso que decían tener se activara en ellos. Porque solo lo vivo se mueve. Porque muchas veces se siembra con los labios, escuché esto, pero se desconfía con el corazón, ¿o no? ¿Sí o no? Oh, sí. Y cuando viene la situación. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia de esto? Es que Dios trabaja incluso con eso, así como lo hizo con el padre del muchacho que le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo bueno del Señor, ¿se da cuenta? Por eso cada vez que tenemos un problema, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que llamar? Cada vez que nos pasen cosas buenas, cosas no tan buenas, o cosas a lo mejor para usted hasta malas, porque para Dios no hay nada malo, aún lo malo Dios lo usa para algo bueno en nosotros. Hermano, tenemos que acudir a Dios. Lo más sabio es buscar a Dios, porque aún Dios, con esas dudas que hay en nosotros, Dios trabaja en nuestra vida. Al padre del muchacho le dijo, hey, para el que cree todo es posible. Sí, yo creo, le dijo, pero tengo muchas dudas. Le dijo, tranquilo,
algo queda de fe. Hay algo vivo en ti. Porque las montañas, los problemas, a lo mejor no siempre se moverán en el mismo instante. Pero de que se mueven o no. ¿Sí o no? De que se mueven, se mueven. ¿Se acuerda cuando Jesús coloca la mano sobre el hombre ciego y le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué le dijo el hombre ciego? Veo como árboles que se mueven. ¿Quién puso la mano ahí? ¿Y por qué cree que pasó eso? Porque hay cosas, escúcheme, que no siempre van a suceder en el instante, pero de que van a suceder, sucederán. Y esa pequeña fe que a lo mejor usted tiene dentro suyo, aunque a veces tiemble, aunque a veces no se vea tan grande, esa fe es suficiente para comenzar y esa montaña se empieza a mover. Porque recuerde que su fe no necesita ser perfecta, sino que su fe necesita ser sembrada, necesita también, escúcheme, direccionada hacia la persona correcta que es Dios. Jesús fue claro cuando dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 20 al 24. Estoy terminando aquí con esta cita casi. Necesitamos entender la fe. Porque si no la entendemos vamos a vivir frustrados, decepcionados, amargados. Nos vamos a llenar de duda, de incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la fe, escúcheme, no es algo que usted pueda acumular, sino que es algo que usted tiene que buscar. Porque la fe viene por una cosa. Romanos 10, 17 que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es algo, escúcheme, que cae del cielo. Es algo que estableció Dios a través de su palabra para su vida y la mía. Marcos 11, 20 al 24 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué responde Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe. ¿En dónde tiene que estar direccionada su fe? En Dios, pues. Eso es lo primero. Porque si su fe está en Dios, ya usted va a dejar de ver, escúcheme, va a dejar de ver la montaña. Maestro, mira la higuera que tú maldijiste se secó. Jesús mirando a Dios dijo, es que tienen que tener la vista donde deben tenerla. Porque verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿cuál es el requisito? Ninguno, cualquiera que tenga la fe en Dios, escúcheme, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Escúcheme, y no dudar en su corazón, sino que sacare la vista del problema, sacare la vista de la montaña, sacare la vista de la enfermedad, sacare la vista de la circunstancia. ¿Eso está diciendo? Por eso, y no dudar en su corazón, porque, escúcheme, es la duda la que nos mantiene con un ojo en Dios y la otra en el problema. Es la duda la que nos lleva a orar con un ojo abierto y el otro cerrado a ver si pasa algo. Por eso es que no tiene que haber nada de duda, escúcheme, en su corazón. No tiene que haber nada de duda en su corazón, sino que lo que tiene que haber es fe. Y no importa el tamaño de su fe, escúcheme, pero que haya una fe viva, porque la fe viva no permite la duda. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, ¿ve? Ahora viene el resultado. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho, ¿no? 24, por tanto os digo que todo lo que pidiere llorando, mire, por tanto os digo que todo lo que pidiere llorando, hacerlo con los ojos cerrados, sin mirar la montaña, sin mirar el problema, sin mirar la situación. Por eso dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando a usted le van a pasar algo, usted no tiene un ojo donde le van a pasar algo y el otro en otro lado, sino que está pendiente en aquello que va a recibir, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso hay que entender la fe, porque no es literal.
Pastor, estoy orando para que el problema desaparezca. No, ora para sacar la vista de ahí y colocarla en Dios. Porque es Dios el que te da la fuerza, es Dios el que te guarda, es Dios el que te bendice, es Dios el que te cubre, es Dios el que hace y hace y hace todo en nosotros. Por eso Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis llorando, mire, ahora viene el requisito, creed. Creed que lo recibiréis. Entonces, cuando dice creed que lo recibiréis, no es con un ojo en la duda y el otro en Dios. Sino, con la vista y la confianza puesta en el Señor. Porque así lo recibiremos. Dígale de al lado. Dígale, es creyendo que Dios lo puede hacer. Si lo que usted y yo tenemos que hacer es creer, no buscar hacer lo que Dios hace. Es creer que Él sí lo puede hacer y esperar que lo haga. Esa es la parte suya y mía. Por eso usted y yo salimos confiados. ¿Por qué salimos confiados? Porque sé que Él es mi ayudador. Él es quien me cuida, Él es quien me guarda, Él es quien me bendice. Él es Él. Por eso usted puede andar confiado. Por eso no andamos pensando en el problema, sino que andamos pensando en lo que Dios puede hacer. Y el problema puede estar ahí, pero su vista no está ahí, sino que su vista lo lleva a lo que Dios tiene preparado para su vida. Por eso muchas veces hay cosas que no suceden. Escúcheme, y no suceden porque Dios no las puede hacer. Es porque seguimos con un ojo en el problema y el otro orando a Dios. Escúcheme, creyendo con la boca, pero desconfiando con el corazón. Cuando su boca, su corazón, su mente, todo su ser tiene que conectarse, escúcheme, con aquel que todo lo puede. Porque si no, dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, hay una duda. Por eso que necesitamos de repente ver algo para creer totalmente. No, usted tiene que, escúcheme, tiene que vivir confiado. Escúcheme, siendo sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es buscar a Dios, el respeto a Dios, el reconocer que solo Él, escúcheme, solo Él puede estar en todo tiempo y en todo lugar, aunque usted y yo no lo veamos con nosotros. Es reconocer que Él tiene ese poder, esa es una cualidad de Dios solamente. Por eso nosotros de repente, pastores, que el enemigo, el Satanás metió el diablo, no me deja, como si fuera el único que tuviera acá en el mundo a quien fregar. Y Él no tiene el poder de estar en todos los lugares. Pero nosotros le damos ese poder. ¿Sabe por qué se lo damos? Porque tenemos un ojo en Dios y la otra en Él. Un ojo en el Señor y la otra en Él y el otro en Él. Con uno vamos confiando en el Señor y con otro vamos mirando que no nos alcance. No, hermano, Santiago dice claramente. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Someteos a Dios. ¿Y el diablo? ¿Qué tiene que hacer usted? Someterse a Dios, confiar en Él, y el diablo arranca solo. Usted no pelea con Él. Oye, no sabe la batalla que yo he escuchado gente que dice, pastor, he peleado con Satanás. Yo los miro y digo, Señor, cuídalo, protégelo, porque no saben la puerta que están abriendo. Si solo no podemos, nosotros, usted y yo no podemos. Por eso que es en el nombre de Jesús. Pero hay gente que dice, no, yo vivo peleando. Le digo, no, entonces cambia, transforma. Nace de nuevo. ¿Cómo vas a pasarte la vida peleando con el Satanás? Si no fuimos llamados a eso. El Espíritu de Jehová, el Señor, ¿para qué nos ungió? Para llevar buenas noticias. Claro, para decirte a ti que no importa el porte de la fe que tú tengas. Lo importante es que la tengas viva, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de aquello en tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer a través de esa fe, a través de esa confianza y esperanza que tú tienes en Él. Póngase en pie, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Una gran fe? No, necesitamos una fe viva. Ahora, gloria a Dios, si nuestra fe está siendo alimentada, sustentada, ejercitada cada día, hágalo. Pero no permita que el enemigo lo venga a detener a usted porque lo hace pensar que a lo mejor ese poquito de fe no le alcanza para lo que necesita.
No permita eso, sino que active esa fe pequeñita que tiene y se va a dar cuenta el poder que tiene esa fe a través de colocar su confianza en Dios. Se va a dar cuenta el poder que tiene esa fe. Por eso muchas veces nosotros dudamos. Hay gente que dice, no, pastor, yo esto. No. Aprenda a ir al Padre, a ir con esa confianza, a decirle, Padre, yo no puedo solo, por eso vengo a ti, porque te necesito. Y algo va a pasar. Algo va a suceder, porque tu confianza no está en lo natural, está en aquel que todo lo puede. Ahora nos metemos a través del orden de Dios, sí. Pero tu fe tiene que seguir estando puesta en Dios. Su fe, su esperanza tiene que seguir estando puesta en Él. Pero para eso usted y yo necesitamos activar eso que Dios puso en nosotros. Acuérdese, esa es responsabilidad suya y mía. Donde quiera que usted esté, Señor, yo aquí estoy. Yo solo no puedo, pero sé que tú puedes. Por eso yo clamo a ti, Señor. Es como el niño que clama al papá y dice, papá, me caí, ayúdame. ¿Qué es lo que hace el papá? Salta a la mesa, sale por la ventana si la puerta no pide la llave. Pero llega el hijo, ¿no? ¿Cuánto más dijo Jesús, nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar mejores cosas? Cierre sus ojos. Señor, oramos dando gracias. Dando gracias por tu palabra, Señor. Tú hoy día nos hablas, nos enseñas la importancia de la fe. No del tamaño de la fe, sino de la importancia de una fe viva. De una fe, Señor, que arde en nuestro corazón. De una fe que nos lleva, Dios mío, a hacer cosas que no entendemos, pero que creemos porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso hoy día oramos y venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra nuestra fe se alimenta. A través de oír tu palabra nuestra fe se fortalece. A través de recibir tu palabra, Señor, nuestra fe